Muy buenas, bienvenidos un día más a La Retaila, este podcast que hacemos muy de vez en cuando, casi 15 días. Muy de vez en cuando y mucho de vez en cuando. Y mucho de vez en cuando. Hoy estamos con el episodio número 9 y hoy nada más y nada menos que estamos con, nuestro queridísimo copresentador y nuestra invitada, que es Andrea, una chelista que viene, con más dotes de las que ahora nos hablará, a contarnos, su experiencia y su vida en el tema de la música y de la vida. Así que, damos aquí comienzo a este episodio número 9. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, copresentador? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te trata? No sé qué responder a eso. ¿No sabes? La vida la sobrevivo, ya está. Sí. No sé si entrar en más detalles. Pero se va llevando poco a poco, que es lo importante. Sí. Venga, dinamismo, ¿no? Dinamismo. Bienvenida. Eso es. A nuestra invitada de hoy, ¿no? Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos, una acogida buenísima. Preséntate tú como tal. ¿Cómo quieres presentarte a nuestros oyentes y a qué te dedicas, qué haces, ese tipo de cosas? Muy bien, pues yo tengo 20 años y ya llevo una gran carrera de dudas y cambios en mi carrera profesional, ¿no? Pero ahora mismo tengo el focus puesto en la música, con el violonchelo y sobre todo en el coaching y el aprendizaje estratégico, que son realmente mis grandes pasiones y unirlo es brutal. Vale, pues vamos a ir diseccionando toda la información que nos has ido dando. Quiero empezar primero por el violonchelo, ¿no? ¿Qué es el violonchelo? Define ese instrumento, porque a lo mejor mucha gente que no lo conoce, que música queda muy lejos del instituto. Eso es. Para algunos. Para centrar un poco hoy la charla, lo que vamos a hacer, y para que nuestros oyentes lo tengan bastante claro, pues primero vamos a tener nuestra sección de entrevista un poquito con Andrea, preguntarle este tipo de cositas. Seguidamente pues hablaremos de temas un poco más distendidos, centrados en el tema del coaching, todo eso que queramos comentar o ahondar. Y por último, pues nuestra sección de noticias y de recomendaciones. Así que os recomendamos que os quedéis hasta el final y que disfrutéis. Pero que no se engañe el presentador, esto no está tan preparado, es full fiesta. Es full fiesta siempre. Total. Así que vamos con la pregunta. Venga, ¿qué es el cello? Bueno, el cello pues es un instrumento para empezar, ¿no? Y de cuerda, me parece. Y de cuerda, exacto. De cuerda, de madera. Como el chorizo, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, las cuerdas anteriormente estaban hechas de las tripas de los animales, Sí, así que eso del chorizo está muy bien encaminado. Oye, yo pensaba que era una malísima de broma tipo No, mi padre. No, tiene Es igual que los tambores. Cuando escuche el podcast mi padre, que es uno de los oyentes fieles, va a decir, es mi hijo. Bravo. Pues como os comentaba, el cello al final es un instrumento de cuerda que forma parte de la familia del violín. De hecho, mucha gente dice, eso es parecido al violín, ¿no? Y como sí, igual, solo que como 4 o 5 veces más grande, ¿sabes? Un poco briga más, la verdad. Y pesa un poco más. Bastantillo. Sí, y es muy similar al contrabajo también, porque lo peculiar del cello y lo que por eso yo también lo escogí es que tienes la parte de contrabajo más grave y las partes de agudas de un violín o de una viola. Y también se puede decir que es como un jamón, ¿no? Con el que hacer música, porque justo hoy iba en el metro, además que esto, me ha encantado. Una mujer me ha preguntado, dice, ¿esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esto, no? Y digo, pues es el cello, el violonchelo. Y dice, sí, parecido a la guitarra, tal. Y eso, al final es del mundo, ¿no? Es de cuerda, pero lo peculiar que tiene también el violonchelo y uno de los motivos por los que yo me he enamorado de él es que es el instrumento que más se parece a la voz humana. Y eso es mágico. Al igual que a la hora de tocarlo, que también, yo me enamoré con 8 años de él porque fue literal ponérmelo sobre, tú lo tocas sentado, ¿no? Entonces te lo pones entre las piernas y parece que estás dando un abrazo, literal. Y es súper mágico. Es muy bonito. Joder, qué guay. ¿Notas muchas miradas furtivas cuando vas en metro por la calle cuando llevas el...? Hombre, con un mamotreto así... Por supuesto. Vamos, como si fuera un burro de carga. Sí. Si llevo maletas, maletín, bolsa, lo que sea, sí. Te pregunta mucho la gente que llevas ahí. Sí, un muerto, y no te da por responderles cosas bizarras. Estaría muy guay, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Lo que sí contesto, ¿cómo se toca el cello? Es complicado, ¿no? Porque al final no es como el piano, que tocas una tecla y suena, sino que
tienes que estar pues con la afinación, o sea, mueves un poquito y ya cambia el sonido por completo de lo que vas a tocar. Y esto, o sea, es muy heavy porque, no sé, es como que desarrollas muchísimas cualidades. Siempre hay diferencias para la gente que no esté metido en el mundillo de la música. Hay como 3 niveles distintos, digamos, los que son vientos, cuerdas y después, bueno, pues pianos y demás, que son instrumentos que ya están medianamente afinados, ¿no? Digamos. Exacto. Entonces, el funcionamiento es el mismo que el de cualquier otro instrumento, pero cada uno pues tiene sus particularidades porque tienes que afinarlo, entonarlo correctamente para que todos al final pues suenen como nos gusta a nosotros en las bandas sonoras o incluso en las películas que escuchamos, ¿no? Y en realidad, claro, es que escucharte hablar así con tanto cariño de un instrumento es muy llamativo porque, claro, cada uno nos gusta nuestro instrumento, pero precisamente por eso, porque uno tiene unas particularidades que los otros no tienen. Y si te das cuenta, inclusive se compenetran súper bien y acaban haciendo que tengan unos dinamismos y unas cosas que a veces, pues sinceramente, te acaben enamorando y que precisamente por eso lo que comentabas tú desde los 8 años, te encante el cello como tal. Además, es sorprendente que mezcle pues esos 2 instrumentos como que están ahí entre medias, digamos, un poquillo, que no se enfaden los violinistas ni los contrabajistas, pero que en realidad es eso, es un mix y te da muchísimo juego y es muy divertido. Joder, qué guay. Pues nada, y precisamente por eso, ¿por qué te cantaste por el mundillo de la música? ¿Simplemente fue por ese enamoramiento o fue algo más fortuito y que se ha ido macerando poco a poco en el tiempo? Pues yo pienso que es algo que desde el minuto 1 lo sabes, solo que al final pues hay tantos estímulos y tantas opciones, ¿no?, alrededor, que siempre es algo como que no quieres, o sea, en mi caso al menos fue que no quería abrir los ojos porque hay mucho miedo también, ¿no? Es lo típico de pues la música no tiene salidas, la música es para bohémicos que andan descalzos, ¿no? Pero al final el decidir decantarme por esto fue muy decisivo el momento de después del COVID, un concierto. O sea, cuando salí, ¿sabes? O sea, fue como, si es que he nacido para esto, de tío, que todo lo que yo hago, cómo yo vivo la música, las emociones que me creo y la película que me creo con cada obra, el cómo yo, gracias a vivirlo y a ponerme, sentarme y estudiarme esa canción, puedo transmitir y generar algo totalmente diferente o igual hacia la persona que me está escuchando. Y esto es muy mágico. O, por ejemplo, cuando estabas hablando de pues, el piano y tal, el tocar con otros instrumentos, o sea, el cómo creas un diálogo entre ellos, el cómo pues, la atmósfera da frutos súper bonitos y, no sé, o sea, tampoco hace falta que te emocione que oye la persona que me está escuchando, pero el simplemente saber que estás tocando como algo que de otra forma no puedes tocar. O sea, al final la música te entra por todos los poros de tu piel y te hace sentir cosas muy guays, bien sea algo clásico o lo que veníamos escuchando en el coche camino aquí, ¿no? Que al final te genera una situación mental y ya no mental, sino espiritual, como una sensación que otra cosa no puede hacer. Sí. Bueno, también hay que decir que tiene una virtud, perdón, y es el hecho de que lo estás tocando teniendo un problema que tienes en la mano, bueno, algo con lo que, por favor, expláyate, expresa qué es y que en realidad es una virtud extra poder tocar un instrumento que es tan complejo y tan complicado como bien has dicho tú para afinarlo, para hacerlo como tú lo haces en ese sentido. Cuenta, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué además has decidido torturarte tanto? Bueno, pues antes de contestarte bien, no es un problema. Ha sido como que me estaba así olvidando de darte una astilla por ahí. No, pero sí que es normal que se etiquete como tal, ¿no? Pero bueno, de lo que estamos hablando en concreto, esta virtud es como cualquier otra virtud. Es una diferencia que te hace destacar del resto. Y en mi caso, pues es una diferencia física en las manos, en la derecha más definida, que bueno, vino a ser que el cordón umbilical se me enredó cuando estaba en el útero de mi madre, y yo con mi hermana tengo una coña porque ella encima es pues 7 mesina y bueno, nos llevamos 14 años, pero desde el minuto 1 nos lo hemos estado diciendo que ella empezó a correr, entonces salió antes, ¿no? De correr rompió la bolsa y yo pues me puse a bailar sevillanas, entonces me enredé con el cordón y nada, eso. Es buena, es muy buena. Bueno, te lo tomas con humor, está bien. Sí, esa es la cosa.
Y claro, tener pues el cordón enredado es como una planta cuando le pones un objeto. Pues ¿qué pasa? Que crece en torno a ello, ¿no? Y eso, mis manos tienen la pinza, que es lo más importante porque te hace pues coger objetos y tal. Pero sí es verdad que soy una afortunada porque eso es algo que mucha gente pues que le ha ocurrido lo mismo no puede hacer. O sea, etiquetamente, o sea, científicamente se le etiqueta como bridas amnióticas y al final pues en mi caso fue más los dedos, o sea, pero vamos, que, o sea, yo escribo súper bien, además escribo con la mano derecha, que es donde me falta, o sea, donde tengo un dedo índice muy cortito, pero vamos, que, o sea, Vale, pues súper eso. bien, o Es sea, no es simplemente algo... hay una diferencia que Claro. existe con respecto a lo que solemos concebir como que todos tenemos, y en ese caso tú lo has sabido suplir perfectamente con ese ahínco para encima seguir y hacer algo que sorprendentemente ya es complicado para el común de los mortales, como para que encima pues tengas Sí. pues eso, Sí, que- Emilio que lo calificaba como problema, ¿no? Tú como virtud, pero yo he dicho virtud, campeón. También, sí. Ha habido una mezcla de palabras. es una cualidad, Eso ya es, está, eso ¿no? Sí, como soy morena, pelo largo, liso, Ya pues está. igual. Bueno, Sí. yo quería ahondar un poco en que has estado comentando que hubo en tu vida un cisma, ¿no? Un cambio de paradigma durante la cuarentena, ¿no? La dichosa cuarentena. Tan Entonces mencionada. eso quiere decir que tu vida no estaba dirigida principalmente a ello y sentiste algo, ¿no? Que decidió que te dedicases de pleno a esto de la música. Cuéntanos, pues si quieres, ese trozo de historia, a qué te dedicabas, qué te hizo cambiar, eh, porque surgió en ti esa valentía para tomar una decisión bueno, la decisión que tomaste. Pues mirar, yo antes estudiaba Derecho y Estudios Internacionales y fue una decisión realmente sencilla porque dentro de mí hay una mujer pues businesswoman, ¿no? Como se dice ahora. Y realmente por esto de primeras era como, bueno, pues vamos con dos caminos, va bien, ¿no? Pero una vez estás, o sea, yo justo este año he dejado la carrera, entonces he cursado 2 años de universidad, de Derecho y Estudios, y claro, al principio es como, bueno, lo puedo ir llevando todo. O sea, lo llevabas por lo que decías antes de la falta de salidas de la música, tengo algo más Exacto. convencional. Sí, lo típico. Sí, o sea, lo digo pues que mis padres me decían, sí, como las primas de mi padre, ¿no? Una de ellas estudió Derecho. Y al final, pues, cuando tú vas creciendo, vas estudiando, todos los profesores te dicen, tú, si tienes muy buenas cualidades, o sea, métete a esto, o tal. Y llega un punto, pues, que tienes tantas dudas que ahora mismo con la gente que tiene 18 años, que está para la BAU, y lo tiene tan claro, digo, joder, tío, qué suerte. O sea, yo no tenía idea para qué estaba estudiando. Y una vez estás en la carrera y te das cuenta que, ok, hay cosas que te gustan, porque joder, es un tema que me parece muy interesante, pero que realmente lo buscas fuera, o sea, buscas fuera en, pues bien, no sé, asociaciones, en, pues cosas de que hacíamos en derecho, ¿no? Pero al final te das cuenta que por muchos debates, organizaciones que te metas, estás buscando algo, o sea, en mi caso me ocurrió que se igualara a lo que yo sentía con la música. O sea, al final era mover el culo para evitar pararme y tomar esa decisión porque tenía muchísimo miedo. Sí. O sea, al final yo había veces que tiraba el cello, o sea, no tiraba tipo, ¡buah! Pero sí que lo dejaba ahí de, mira, estoy tan frustrada que no quiero volver a verte. Y luego volvía, obviamente. Pero sí que hay puntos, ¿no? en el estudio del cello que yo me he encontrado con momentos de dolor físico. Y claro, si eso ya lo sumas a todas las dudas de salidas y tal, pues yo digo, es que, ¿qué voy a hacer yo? O sea, hay momentos que te infravaloras un montón. También, algo que no he comentado, pues cuando era pequeña, pues no tuve la mejor infancia, por así decirlo, en cuanto a relaciones con compañeros. Entonces, claro, ahí son muchas cosas que se te van quedando en el subconsciente que salen en estos momentos de duda. O sea, por tú muy fuerte que seas, por muchas cosas claras que tenga de cómo tú eres, hay momentos que todo el castillo se te cae, ¿no? Y no sé, gracias al cello, pues también por esto escogí el cello, porque te das cuenta que te pones tantos retos que te dan tanta referencia para continuar y para decir, no, es que da igual lo que se me ponga delante, da igual cuántos límites físicos tenga o
que realmente todo está en la mente, Sí. que si tú quieres puedes, ¿no? Y eso, esto fue el gran motivo por el que decidí centrarme en el cello, porque es aquello que me da más aventura, por así decirlo, ¿no? Que So- hace descubrirme. Muy chulo eso, porque precisamente es lo que opino con el tema de la música. Yo, por ejemplo, pues tengo otras aspiraciones. Es cierto que he estudiado una carrera también con esas pretensiones, pero también un poco centrado y focalizado en llegar más lejos. Es un camino para alcanzar lo que busco, que también es alcanzar ciertos objetivos dentro de la música. Y es cierto que te das cuenta, ya no la música en general, cuando estudias un instrumento y trabajas tanto esa frustración constante de que no salgan las cosas, de que fracases, pero no solo fracases por la situación de que se te está dando mal algo, porque eso lo pensamos todos cuando fracasamos en el colegio, no, es que viene añadido y adherido al tiempo de que tu día ha sido malo. Vienes también de a lo mejor estar dando clase o estudiando o lo que sea y estás sacando 5 minutos, un ratito precisamente para poder tocar tranquilamente y de repente dices, joder, es que ni esto me sale bien o ni esto puedo dedicarle 5 minutos. La frustración que genera muchas veces el hecho de decir, joder, llego a casa, tengo ganas de ponerme a inventarme algo que se me ha ocurrido ahí en medio y a tratar de tocarlo, pero recuerdas otra vez, no. Tienes que ponerte con tus obligaciones, que son sentarte o ponerte a estudiar. ¿Por qué? Pues porque no es lo convencional y ese es el problema. Muchas veces, incluso, como tú muy bien mencionabas, es cierto que hay gente que llega a la EBAU que lo tiene claro. La gran mayoría, por lo que yo he conocido, no. Yo me ha sucedido que yo tenía muy claro lo que quería en ese sentido, con mis dudas, está claro, pero lo tenía bastante claro y el problema estaba en que, claro, ¿cómo llego a este camino que no está estipulado? No es un camino normativo, es algo que es poco convencional, que cuesta alcanzar, que requiere pues mucho tiempo, mucho tesón y que incluso pues requiere muchísimo fracaso. Entonces, es una mezcla y es algo que cuesta bastante y que siempre animo a todo el mundo a que, aunque sea un ratito de su tiempo, dedique un poco a ver qué supone aprender un instrumento, porque al menos te enseñarán 4 cualidades que no necesitas para todo lo que estamos comentando nosotros, sino simplemente para aprender a gestionar ciertas cosas que te suceden cotidianamente en día a día y llevar mucho mejor y aprender también a valorar a veces esos puntos de aprendizaje, de tranquilidad y de tensión. Inciso, eso de que dices que la gente lo tiene claro con 18 años, la gente se cree que lo tiene claro. Sí, eso sí, se cree. La gente no tiene ni puta idea. Para hablar fino. O sea, con 18 años no tienes ni puta idea de nada, no la tenemos nosotros. Con 20 y muchos lo van a tener los de 18. Pero yo creo que más que nada la gente se deja llevar. Se deja llevar por una corriente. No quiero ahondar en esa teoría mía de pues eso, de que cómo la gente se deja llevar de una cosa a otra, sobre todo en esto de estudios y Sí. tal, porque no es el tema. Tenemos a Andrea hoy aquí para preguntarla. No solo educativamente podemos mencionar los 5 minutos, que el tema educativo, lo hemos hablado en algún otro podcast, no está muy formado y dirigido en ese aspecto, ¿no? Digamos que es Yo creo que con 18, bueno, que no es el tema, pero con 18 años tienes una serie de condicionantes externos de la sociedad, de tus padres, de tal, también de incertidumbre, Eso es. que te impulsa a hacer lo que hace la corriente, ¿sabes? Por eso, yo conozco gente que se ha metido a medicina, por poner un ejemplo, solo porque sacaba muy buenas notas, porque tienes muy buenas notas y estás en ciencias, tienes que estudiar medicina, pues no tiene por qué, ¿no? Pero haces por lo que te lo impulsa la sociedad, eres un alumno top, pues nada, medicina. Pero bueno, digamos, volviendo al tema de Andrea, que te tenemos aquí para hablar contigo. Eso es. Digamos que entonces el paso al cello fue hacer caso a tu yo interior, ¿no? Ser sincera contigo misma, pero ese paso natural que diste tú, ¿cómo fue comentárselo, por ejemplo, a tus padres, a tu familia? El valor ese que tienes que agarrar fuerte y plantarte frente a tus padres y decirle, quiero dejar la carrera y dedicarme a esto. Cuéntanos un poco
Esa Inco, ¿cómo fue esa experiencia? Exacto, a mí me interesa bastante esa eso. magia. Me está encantada porque es como que estoy teniendo viajes al pasado ahora mismo. Bueno, un Pues, poquito. No te vamos a sí, torturar sí. mucho. No, pero mucho más. es maravilloso, de verdad. Pues antes de nada, antes de tomar el paso para comunicárselo a cualquier persona, sean tus padres o sea quien sea, tienes que estar tú segura al 100%, ¿no? Y, y yo tuve como un punto de inflexión o sea, con tanta incertidumbre de cuando tú tienes claro el por qué, el cómo va a venir solo. Entonces, a mí me da igual el no que me digan mis padres, me da igual el no que me diga cualquier persona, que es que yo voy a muerte con ello. Entonces, el tener por mis ovarios que yo lo consigo, ¿no? Es muy importante, o sea, es la base para comunicarlo. Y el momento de comunicarlo, respondiendo a tu pregunta, mis padres ya lo sabían, en realidad. O sea, yo cuando tomé la decisión de dedicarme o sea, de empezar, mejor dicho, la carrera de Derecho, fue, es que yo no quiero esto, pero tengo miedo, ¿no? Y claro, tus padres al final pues te dicen, pues tira mejor por lo seguro. Entonces, cuando 2 años después les dices, oye, no, que al final no, empezó siendo más no echar en cara, pero sí, has perdido 2 años, ¿no? O ya lo podías haber decidido antes cuando hablamos de este tema. Fueron como sus 2 grandes titulares. Y ahora aman que yo me dedique a esto. Y obviamente... Son momentos complicados, sobre todo... Sí. O sea, yo aquí quiero romper una lanza a favor de los padres en ese sentido. Lo digo porque... Que buscan lo mejor para nosotros. Sí, bueno, Claro. pero no solo Sí. en eso, sino que también lo digo porque yo lo he sufrido e incluso yo tengo dudas a día de hoy y sigues y vas a seguir, y te lo digo ya desde ahora. Quizá vas a- perdona, no buscan lo mejor, sino lo menos risky, ¿no? Lo menos... Claro, lo menos riesgoso en ese Sí, sentido. lo seguro. Pero desde aquí te lo digo, y es que lo que te queda por delante es mucho y el problema no viene ahora simplemente con lo que tienes, sino que lo que va a venir más Exacto. adelante. Y es algo que vas a tener constantemente hasta que, sorprendentemente digo yo, que eso es lo que espero yo en algún momento, tengas ese momento de luz en el que dices, anda, ostras, pues sí estoy donde al final quería estar, ¿sabes? No ha costado. De repente he alcanzado el punto a pesar de muchas cosas. Y es precisamente por eso, porque nunca sabes, incluso aunque hagas como tenías tú previsto el tema de estudiar Derecho o dedicarte a, nunca sabes si realmente vas a alcanzar lo que quieres por el medio que quieres. Entonces, la única cosa que me congratula en ese sentido sobre lo que comentas es que tú has dicho, tengo muy claro lo que quiero, tengo muy claro cómo lo quiero un poco. Quizás el medio no lo tengo súper claro, pero sí tengo claro lo que El quiero. por qué, el motivo. Eso es. Y eso es lo que más puede hacer que una persona realmente cambie y tome una decisión. Y eso va orientado a todo, ¿eh? Incluso a día de hoy he escuchado a personas con, por ejemplo, el tema de, que no quiero mencionarlo mucho, pero el tema de decir a los padres cuál es tu corriente sexual. Tiene lo mismo, al fin y al cabo. Algo parecido Igual. iba yo a plantear. Le iba a preguntar a Andrea, ella habiendo vivido ese paso que nos ha estado contando, ¿qué consejo le daría a alguien que tiene que, ya no solo a sus padres, sino a su pareja o a sus amigos o, bueno, a su entorno en general, que tiene que decirles plantearles una situación de un cambio de vida que es arriesgado, ¿no? En cierto modo, no tiene por qué ser de índole sexual, ¿no? No. Me refiero a un cambio de empleo, o quiero abrirme a esta aventura, formar esta empresa. ¿Qué consejo le darías tú a alguien o que quiere eso, dedicarse a la música como tú y Emilio? Que partiendo de tu experiencia propia, Lo primero que escucha a Retaila. Lo segundo, Sí. que te siga en Instagram, ¿no? El segundo, Emilio. Exacto. Vale. Abierto SMD, recordamos, pero bueno, y lo tercero, ya que Eso es. ¿qué consejo le daría Andrea a esa persona para que afronte ese paso de yo ya tengo tomada esa decisión dentro de mí, se la tengo que comentar a mi entorno y estoy temeroso de críticas? Sí, o sea, a la hora de comunicarlo, yo desde mi experiencia me he llevado tanto ole tú por tomar la decisión, ¿no? Y por ser sincera y honesta contigo, hasta qué coño estás haciendo, ¿no? Y consejos, pues el hacerlo desde la seguridad,
¿sabes? Que da igual lo que te digan, que no va a cambiar tu opinión. Porque si ellos ven que vas a tener, o sea, que tienes una mínima idea, o sea, no idea, sino una mínima fractura, ¿no? En esa decisión, para poder meterse ahí y hacerte cambiar de opinión, porque no es realmente lo que ellos piensan mejor, ellos van a ir ahí. Entonces, el estar tú lo suficientemente seguro y también pues a la hora de comunicar cualquier cosa siempre tienes que tener en cuenta que cada persona tiene una vida, tiene, o sea, un mapa, una visión del mundo diferente al tuyo. Entonces, mi gran consejo, y ya no gran, sino el único, es hacerlo desde la sinceridad y el amor. Porque si tú tienes eso hacia ti y hacia las personas con quienes se lo estás comunicando, ellos van a tener comprensión. ¿No lo ves como un momento diferencial de si esa persona de verdad me quiere o me aprecia Exacto. y sabe que esto es lo que yo quiero, me va a apoyar? Y si no me apoya, es que tanto en estima no me tenía, ¿no? Exacto. Bueno, Hay también, veces que sí, otras veces que no. también tienes que tener cuidado con eso, ¿no? Porque en realidad lo importante... Sí, hombre, tú le dices a tu, No, pero lo pleno tú importante le dices es a tu abuelo de 93 años que ha trabajado toda la vida en el campo, que te quieres dedicar a ser actor de teatro y te va a decir, hijo, dedícate a un trabajo Claro. de verdad, que eso te vas a morir de hambre. Y tu abuelo te quiere, Que sí, ¿sabes? sí. Pero es de otra época, ¿sabes? Pero incluso en eso me refiero a que dentro de ese mismo comentario que estás centrando en una persona de 90 años que puede ser tu abuelo, puede venir dado por un tío de 20 años que sea tu compañero. Perfectamente. Entonces, lo importante aquí, en este sentido, siempre es que tú tengas la convicción de lo que estás haciendo. Y esto nos puede, ahora llegaremos a ese punto, nos puede llevar al punto del emprendimiento, que al final es eso mismo, es saber hasta cuándo puedes llevar a cabo tu proyecto. Y si no sabes hasta cuándo, ¿cómo puedes hacerlo? Quizás ahora tienes que dejarlo aparcado durante un tiempo, después volver a retomarlo. Es decir, siempre es tener claro quién eres tú. Si no sabes responderte toda esa pregunta de qué te gusta, quién eres y qué quieres, es mucho más sencillo que esas debilidades que comentaba Andrea, que existen, esas fracturas, sean más patentes ahí en medio, que puedan atacar esos mensajes que tengas pues, de tu entorno cercano, lejano, lo que quieras. Entonces, eso es muy importante, que cuanto más claro tengas tú lo que quieres, es mucho más sencillo. Y sorprendentemente, hay poquita gente que se atreve a ese momento de impasse, de dolor, de cambio, de incertidumbre, que la gran mayoría. Porque la gran mayoría suele centrarse en, bueno, pues tengo mi trabajo que hago siempre lo mismo, voy a tener una pensión el día de mañana, con eso sobrevivo y, bueno, más o menos tirando. Entonces, desde aquí, lo que se busca y lo que busco también expresaros y expresar incluso con lo que está comentando Andrea, que es mismamente lo mismo, es que os animéis a haceros esas preguntas, que aunque duelan, os planteéis qué es lo que buscáis en vuestra vida, qué es lo que queréis cambiar y si queréis estar tranquilamente y tirados y relajados, pues podéis hacerlo. Hemos tenido aquí muchos compañeros de entrevistas, de podcast, y muchos de ellos han comentado precisamente eso, que querían estar tranquilos, que les gusta la vida y que, bueno, que mientras tanto lo único que se plantean son retos en su vida cotidiana y que con eso, pues, viven su vida como ellos quieren. Eso es lo importante. Pero, claro, para eso tienes que saber primero quién eres y qué quieres. Entonces, es muy importante. Y también retomando un poquito el cómo enfrentarte a este momento, ¿no? de comunicar la decisión, yo le añadiría un ingrediente más, que es la gratitud. O sea, agradecer que esa persona está siendo honesta contigo, por ejemplo, o que esa persona te está escuchando, porque hay personas que dicen, mira, pues tú haz lo que te dé la gana, mientras traigas el plato para comer, va perfecto a casa, ¿no? Pero eso, el agradecer también el que hay una persona ahí apoyándote o simplemente dándote pues un feedback. Es importante también, es cierto que es importante tener a una persona, al menos de todas, al menos a una que te diga, adelante, tira. Porque incluso creo que se comenta mucho, incluso en los grandes artistas, en todo ese tipo de personas, que siempre mencionan eso mismo, que para emprender, para salir, para hacer ese tipo de cosas, al menos han necesitado a alguien en algún momento determinado, muy crítico, para poder avanzar y tirar hacia adelante. Pero bueno, Sí, sí. mientras tanto, siempre es importante que te tengas a ti mismo y que sepas
realmente lo que Y quieres. luego también la gente que te dice que no, o que te Eso señala es. tus fracasos y no los ve como un aprendizaje, porque al final yo me he equivocado muchas veces, como todo el mundo, pero justo lo comentaste antes, la palabra fracaso, ¿qué entendemos por fracaso? O sea, pues aprendizaje, Justo. ya está. Y eso, agradecer también a la persona que te dice que no, porque es como, a mí al menos se me hincha la vena de tío, no, pues por eso mismo sí, ¿sabes? Por eso mismo lo Sí. tengo que conseguir. No, iba a decir que ya dirigiéndome al coaching, ¿cuántas veces es, permisible, ¿no? El equivocarse? ¿Cuántas veces está permitido? ¿Cuántas veces? O sea, ¿es algo que se puede contar con los dedos de la mano? Es la Bravo. pregunta. Ese es el planteamiento que tendrías que hacerte. Porque si te estás confundiendo y lo estás contabilizando, quizás es que no lo estás enfocando de la forma que debas. Y hay que girarle un poco más, No es cambiarlo. que diga que lo esté contando, pero me refiero, ¿cuántas veces en tu vida te puedes equivocar en algo en concreto? Todas las que quieras. Me refiero ya de cara a tu entorno, Vale. ese entorno que te aconseja qué tal, tiene un límite también. O sea, Vale. las personas tienen un límite, me refiero a ¿Qué es a aguantarte también Vale, tus pero, fracasos. pero a ver, hay que pensarlo. Mira, eso es algo que quiero incluso poner en tela de juicio. Y es que el tema está en que, sí, ¿cuántas veces tienes para fracasar? Todas las que quieras. Es una frase muy bonita que se dice desde el coaching, desde el emprendimiento, desde cualquier cosa. Piénsalo incluso cuando tú fracasas en el ambiente escolar, cuando tú fracasas un examen, repites, etc. La cosa no está en cuántas veces suspendes, sino la cosa está en que te des cuenta de que si, por ejemplo, una persona se dedica al emprendimiento y quiere montar una empresa y va a hacer todo lo que sea posible y necesario para montarla, llegará a un punto en el que si no sale adelante tendrá que darse cuenta de que ese proceso ha fracasado, falla, aprende de ese error, vuelve otra vez a recuperar el momento en el que tenga el pulmón económico para poder sacarlo adelante y lo vuelve a intentar de una forma diferente, que esa es la gracia. Tú cada día haces cosas mal, te relacionas con personas mal y con otras muy bien. ¿Por qué? Porque precisamente es eso, vas aprendiendo poco a poco de los defectos, de los problemas, de aprender a entender a la gente, aprender cómo hablar a ciertas personas, cómo entenderte a ti mismo, cómo comprender lo que te rodea y si no, coges y te largas y te vas de viaje, te das un paseo, te das una vuelta. Es que haces eso mismo día a día. La única cosa está en cómo entiendes tú, que es El la misma fracaso. pregunta que ha hecho Andrea ahora, el fracaso. ¿Cómo lo entiendes tú, Andrea? Pues al final lo entiendo como una oportunidad para renovarte, ¿no? Justo lo que comentabas. O sea, al final el fracaso, es que es una palabra que no me gusta nada utilizar, es el aprendizaje, es verdad, o sea, la tengo tachada en mi diccionario porque es el aprendizaje cuando estás mal, o sea, porque al final cuando sacas buenas notas, ¿no? Cuando te dan la placa al mejor, es como, qué guay, estás súper motivado. Pero encontrar la motivación cuando te está yendo mal, o sea, eso yo lo veo una cosa súper complicada, pero que aprendes un montón. Y el tener esto en tu zona de confort, ¿sabéis? Pues eso, el aprender a renovarte y sobre todo el verlo como la oportunidad al cambio. O sea, Aquí hemos sido muy sí. críticos. Bueno, he sido muy crítico con la motivación yo en este podcast. Pero la motivación banal, que eso es lo que queremos incluso Bueno, mencionar ahora. banal, ni que encontrase muchas diferencias, pero bueno. Vale, pues- ya habiéndome introducido en eso, tendemos un tupido velo, ¿no? Sobre el tema música Sí. y vamos a hablar sobre el otro aspecto de tu vida, que Eso como has comentado es el coaching. Cuéntanos cómo llegas a eso, qué te lleva a eso y de qué se trata. Que va muy interrelacionado con lo que Sí. acabas de cubrir con un tupido velo. Por eso, porque querían que empezásemos desde el principio, ¿no? O sea, no vamos... Vale. Eso es. Bravo. Pues va un poco con la carrera de Derecho y Estudios Internacionales, que yo estaba con la soga al cuello, o sea, no llegaba en el tema de los estudios. Entonces descubrí un curso, el curso Genius, para las técnicas de aprendizaje estratégico, y ahí fue la primera vez que me di cuenta que podía reducir mucho mi tiempo de estudio. Entonces, ¿por qué va relacionado con esto del coaching? Porque al tener más tiempo para la música y para pensar en estas cosas, fue algo que me dije,
Tío, es que esto es la clave de todo. O sea, la clave para conseguir lo que tú quieres es tener el tiempo en el que tú te puedas mejorar, en el que tú puedas crecer como persona. Y al final, el crecimiento personal, o sea, es la clave para tener buenas relaciones, para tener buenos resultados, bien en tu empresa, en tus estudios. Y eso, al principio lo vivía como una formación paralela a mi carrera y a la música, pero una vez decidí, o sea, cogí tanta fuerza para tomar la decisión con la música, fue como, es que yo quiero conseguir, o sea, ayudar a otras personas a que consigan esto. Porque en el curso vas viendo cómo van pasando más personas que viven lo mismo que tú, que viven esa frustración a la hora de no conseguir resultados. Y te das cuenta que el resultado no es solamente el tener los métodos adecuados, las herramientas o pues un contenido que estudiar, que es en la carrera, sino tener pues paralelo todas estas herramientas, ¿no? Que te ayudan a ser pues tu mejor versión y me enamoró esto, me enamoró de ayudar a otras personas a conseguir lo mismo que yo había conseguido y por eso decidí embarcarme en esta gran aventura y con también la nueva, o sea, como la diferencia, ¿no? De hacerlo con la música, de meter todo esto a la gente pues que está frustrada con un instrumento o que directamente no toca la música porque se piensa que es un cabeza chorlito y es el manco de Lepanto, ¿me entendéis? Eso es, que en realidad, o sea, esto al final viene también propiciado por tus experiencias Claro. y por las que te quedan por vivir, que no Sí. tienes tanto vivido, pero sí es cierto que ya marca un precedente muy importante para lo que vas haciendo, ¿no? Y eso es lo importante, ¿vale? ¿Y qué estás haciendo ahora en torno al coaching? ¿A qué te estás dedicando? También cómo lo enfocas y claro, todo ese ámbito de que hablamos a veces de que pues hay mucho emprendimiento un poco así vacío, la palabra a todos se nos llena últimamente la boca o las redes sociales de mensajes sí. muy mancos, de charlas que hablan de emprendimiento, de coaching, pero que al final se acaban en mensajes que son casi poéticos para frases Para Instagram, Mr. Wonderful y ya está. básicamente. Pseudociencia o pseudotrabajo, ¿no? Sí. Digamos. Sí, literal. Sí. Las que vienen las frases de las tazas, Sí, ¿no? y que Bali es el sitio No me salía ideal vendehumos. para trabajar. La palabra es vendehumos, La ¿no? palabra vendehumos. Hay mucho vendehumo, ¿no? Sí. Como Sí. en los cursos con las criptomonedas, cursos de bolsa y esas Eso cosas, ¿no? es, todo ese tipo Total. de cosas. ¿Cómo estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando en ese aspecto? Y también cómo lo enfocas, porque eso es importante para nosotros, como con la visión tan crítica que tenemos en ese respecto. Bueno. Me mete a mí en sacos que yo no... Pero sí, venga. Vale. Vale, pues lo enfoco ahora mismo con charlas, o sea, mojándome las manos. ¿Y dónde las das? básicamente. O sea, las estás Pues dando. ahora comenzaré una, bueno, está como el proyecto en danza con universitarios de la Universidad de Rey Juan Carlos y este proyecto me encanta porque al final es justo lo que decíamos de no dejarlo en un perfil de Instagram, sino de fusionarte con la gente, ¿no? De ir boca a boca y realmente de centrarte en, ok, si esta persona ha venido aquí porque quiere trabajar esto, pues crear esta atmósfera de confianza para sacar. Y que no lo estás haciendo en un sitio como se vende, que es un teatro en el que Sí. llenas a 20 palmeros de turno y que... No, o sea, está centrado en gente que quiere realmente aprender, Claro. porque digamos que en una universidad vas a aprender. Vale, ¿y a qué lo enfocas? ¿Cómo qué lo planteas? ¿Qué dices? Además de lo que nos has comentado nosotros, supongo que gran parte es eso, Sí. pero ¿en qué lo basas? ¿Qué va a consistir en ese aspecto? Vale, pues esto es hacer un gran como spoiler, ¿no? A la charla en sí, pero es básicamente centrar en cuál es tu verdadera motivación. O sea, como poner el focus en lo que realmente te hace dar el primer paso. O sea, la idea es reconducir a la gente, a los estudiantes que pues bien estés en primero de carrera con 1000 dudas o con pues las hormonas revolucionadas, con las primeras fiestas universitarias y tal, o bien estés acabando y tengas 1000 dudas por dónde tirar. Y eso, la hora, o sea, lo que yo planteo es tener un momento en tu horario escolar, académico, en el que te paras a pensar por qué empezaste, en el que te paras a pensar qué huella quieres dejar al mundo.
Y esa es como la idea principal del taller, porque realmente esto lo quiero hacer de modo taller, porque al final cuando tú escuchas a una persona hablar de sus miedos, de sus sueños, pues tú automáticamente te saltan pues tus momentos, ¿no? Sí. O te sientes pues muy reflejado en ello. Y esta creo que es una característica muy importante a la hora de dar una charla, el que no sea pues voy, te doy los mensajes bonitos o cómo lo he vivido yo, sino también te hablo desde mi experiencia. Te hablo también, pues, desde el agradecimiento a los problemas, ¿no? Esto, mi discapacidad, que odio esa palabra, ¿no? Porque al final es una Sí, diferencia física, pero el se lenguaje etiqueta existe como para tal, algo, eso se es. etiqueta como Ya. tal. Bueno, esto hago un inciso, o sea, discapacidad es como discapacidad, te quita Ya. capacidad, entonces es horroroso. Cerramos Pero paréntesis. bueno, es una forma de referirnos a y ya está. Y ya está. Castellano es muy amplio en ese aspecto. Justo. Tampoco quiero caerte mal, pero me refiero, objetivamente pierdes capacidades. A ver, pero ganas otras. O sea, realmente Claro. es hacer lo mismo, pero de una forma totalmente diferente. Pero con más esfuerzo. Hay veces que no. ¿O no? Depende de la acción en concreto. El ciego escucha de puta madre y con menos esfuerzo. Bravísimo ejemplo, me ha encantado. Vamos. Bueno, el caso está en que Bueno, además vale. el tema del taller ya no solo es que, bueno, pues que des una charla, sino que no se queda ahí, sino que también, pues digo yo, que interactúas con las personas y al final lo importante está en, pues no es lo mismo que si no fuésemos a un psicólogo, está claro, porque son cosas que van aparte del coaching y aparte de todo este tipo de cosas. Es más, es un tema como muy controvertido últimamente Sí. y sorprendentemente hay bastantes psicólogos que son coaches también y que hablan un poquito de ello en sus sesiones, porque en realidad esto es como todo. Nos gusta cambiar las palabras y usarlas para todo y quedan mucho mejor en inglés que en cualquier otro lado, de cualquier otra forma. Pero en realidad, pues eso, tú al final lo que estás haciendo es con tu experiencia, con lo que tú has vivido en ese sentido, llámalo como quieras, vas, hablas de tus situaciones, planteas las dudas, planteas la pregunta principal, que es lo que hemos mencionado aquí, el por qué hacer las cosas, qué es lo que te motiva para y qué quieres hacer o dejar como huella. Y a partir de ahí, pues también escuchar a las personas, aprender incluso de otras experiencias, que al final es lo que de mayor o menor medida hacemos todos. De una Nos forma u nutrimos otra. unos a otros. Eso es. Y también quiero decir que desde aquí es la intención que tenemos también en el tema del podcast. Nació en parte también por conocer gente, por enseñar distintas perspectivas y por tener una opinión diferente también como expuesta, ¿no? ¿Te mola expresar tu opinión, no, Edu? No, estaba yéndome por las ramas ahora mismo, ¿eh? O sea, como tú te estabas yendo por las ramas ahora mismo hablando, pues yo en la mente. El podcast nació, tú sabrás por qué nació. Yo me he adueñado de él, pero esa fue mi intención. pero aquí digamos que el fundador eres tú, entonces tú sabrás por qué nació. A mí. Vale, perfecto. Pues Genial. Qué bravo. Corte. Son como zipizape, de verdad. O sea. Pero es que estamos así todo el rato y es la magia de esto. Yo a mis amigos les quiero de esta manera y ya está. Perfecto. Qué Bueno, y me tienen que querer así porque no hay otra. No hay otra, eso es bien bonito. Hay muchos lenguajes en amor. Esto también es un tema como muy amplio. Los 5 lenguajes del amor. Venga, Bravo. pero vamos a empezar un poquito con el tema que me ha molado mucho y que queremos incluso dejar para más podcasts que vengan de este campo, y es el tema del emprendimiento, pero de bien, no de mal, el emprendimiento guay. ¿Cuáles son tus intenciones en ese aspecto? ¿Te llama algún campo en particular? Yo qué sé, ahí pues hoy en día pues se consume de todo y se aprende pues que hay temas económicos, el emprendimiento a nivel laboral también, si quieres hacer carrera dentro de tu empresa, si quieres hacer carrera dentro de tu familia, tu vida, hay muchos emprendimientos y en realidad todos ellos llevan al mismo punto, que es crecer como persona en ese aspecto. ¿Cómo lo enfocas tú particularmente? Andrea, ¿qué tiene de planes de así a futuro? ¿Qué se plantea? ¿Qué decide con su vida? Pues tengo un abanico súper amplio ahora mismo. O sea, la idea principal es estar formada. Entonces, musicalmente, pues sería acabar el conservatorio, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de mis sueños y proyectos que quiero llevar a cabo es tener una escuela en la que se enseñe música a gente con diferencias físicas. ¿No? Pues lo típico de, no, pues como tengo tal, no puedo tocar un instrumento. Y es como, no, tío, es que tienes que tener a gente formada, gente
que te ayude a entenderte y a encontrar tus mejores formas, ¿no? Y yo he tenido profesores maravillosos que me han hecho llevar esto a mi vida, esto que acabo de decir, y yo quiero ser la profesora de esa gente que aún no ha encontrado a alguien que la ayude. Echar una mano en ese sentido. Como sueño vital, me refiero, es muy bonito, Sí. pero ¿ves potencial y mercado para esa idea? Yo pienso que sí, solo que va a ser complicado, ¿no? Porque al final no es algo para todos, ¿no? O sea, ya estás descartando a mucha gente, Eso es. a muchísima. Pero pienso que al final sería una élite, por así decirlo, o sea, unas personas que con las que tienes que llevar un marketing muy heavy. O sea, me explico, que si están escondidas en rinconcitos tienes que ir a encontrarlos. Entonces, por eso, el hacer charlas o, mínimamente, el podcast, ¿no? Que estamos grabando, es como que te hace encontrar a esas personas y ya no solo eso, sino el mentalizar a la gente de la importancia que tiene este tema. Entonces, si tú esta mentalidad la llevas a gente pues que esté tipo en pues, ayuntamientos y tal, o sea, como que poquito a poco sí podemos hacer un impacto más nacional, pero nacería principalmente pues en pequeñas organizaciones y tal, Claro, y ya poco a llevarlo poco. a algo más Es grande. cierto. Al final algo que pienso es que, o sea, en la música sobre todo, o en cualquier emprendimiento, algo que sea pionero, también es siempre la palabra que se tiene como muletilla es ¿tiene suerte o no la tiene? ¿Sabes? Como la palabra suerte. Quizá en vez de plantearlo como lo planteabas como una escuela física que tienes el límite de la localización, ¿no? Como plantearlo en el sentido de un método de enseñanza, por ejemplo. Sí. Mejor. O sea, sí, con esto de la suerte va mucho de la mano que comentaba, porque cuando tú estás formado, o sea, te encuentras la oportunidad. O sea, la suerte es la oportunidad que se encuentra la persona formada. Entonces, si yo me formo en esto que me comentabas, pues obviamente va a ser mejor. Sí. Sí, O sea, sí. esto es como lo que hablábamos al principio, poner los medios para el fin. Quizás te puedes ir equivocando en los caminos o pues ir fallando porque es normal, las cosas no siempre salen a la primera, o sí, y tienes pues ese suerte que algunos llaman, que en realidad no es suerte, que simplemente pues que ha sucedido a la primera y no somos conscientes de ello. Y darte cuenta de que, bueno, pues que a partir de esos medios que vas poniendo, pues ir consiguiendo poco a poco e ir construyendo. O sea, al final, el fin último es ese método de enseñanza como tal. Y a partir de ahí, ir construyendo poco a poco y supongo que irlo impartiendo cada vez en más ubicaciones. Es cierto que con lo que comentabas del tema del marketing es algo muy importante, porque hoy en día el marketing que se vende, sobre todo en las escuelas, parece ser de negocios, es un marketing abusivo, que es normal porque consumimos de manera descarada todas las cosas que nos llamen la atención en la pantalla, pero que encima también se centra mucho en conseguir mucho volumen. Una vez ese volumen se ha transformado bueno, lo sintetizas, lo bajas y a lo mejor se te quedan 3 personas. Tu medio es totalmente distinto. Tu medio va más por el tema de sitios convencionales, lo que viene siendo el mundo municipal, lo que viene siendo pues comentarlo, charlas y al final no solo centrarlo en el tema de la persona que eres, sino también de lo que quieres transmitir, ¿no? Entonces va por muchos medios. Es un marketing como que más lento, ¿no? Más pausado, pero en realidad lo que acabas vendiendo es quién eres tú y lo que has conseguido en ese sentido, ¿no? Es algo como mucho más valorable que el marketing que estamos acostumbrados hoy en Instagram. Hombre, es un redes sociales. producto de mayor valor añadido que diferente. una funda de iPhone, ¿sabes? Claro, Me refiero, no va a tener el mismo Sí, es marketing. incomparable. Sí, pero se podría hacer de la misma forma. Hoy en día, ¿cuántas escuelas online conoces tú que hay a porrón y que en realidad son escuelas que se mantienen ahí en el tiempo? No está mal. El problema está en qué buscas después con eso. ¿No te Dejarlo parece ahí que los muerto, productos se que acabó. mayor valor los productos que mayor valor tienen o mayor valor, sí, bueno, menos marketing tienen o menos marketing necesitan? Los mejores, los que menos. Los productos que mayor valor tienen, Sí. mayor valor no solo monetario, sino mayor valor añadido de Sí. Menos marketing tienen y menos necesitan.
Sí, es cierto, pero cuesta muchas veces. Hoy en día tienes mucha información. ¿Cuánto marketing ves tú en Instagram, por ejemplo, para una camiseta o para algo de ropa tal? Miles, ¿no? Muchísimo. Pero, por ejemplo, ¿cuánto ves para un Ferrari? ¿A qué no ves? Claro, pero porque ahí tienes un sesgo, que es distinto. Bueno, sí, tienes un valor de marca que tal, pero, por ejemplo, mucho menos que para comprarte un iPhone, ¿no? Apple da menos marketing, menos publicidad que las marcas de ropa. Eso es un hecho, eso no me lo discutas. Sí, sí. Con cifras tienen más. Otra cosa es que te aparezca en los medios convencionales, que tú tienes como canales últimamente A que ver, son si lo Instagram y llevas a demás. cifras, pues a lo mejor que pongan un banner en la Puerta del Sol le sale Claro, más eso caro es. que poner Eso es. 1000 bots en Instagram, ¿sabes? Sí, eso sí. O Sí. 2000 bots. Bueno, te lo puedo comprar. Es eso. Pero yo qué sé, o un restaurante o un tal. Sí, es cierto No que sé. hay cosas que por el boca a boca funcionan mucho mejor y como mejor se ve en ese aspecto, ¿no? Es cierto que también pues, por las redes sociales se consigue mucho. Pero Claro. el problema a día de hoy está en eso, en que tú tienes a golpe de clic con tus posts, o sea, tus posts y demás, tú puedes directamente pagar publicidad, o sea, directamente estar poniendo a que la gente que esté alrededor tuyo pues que le salgan tus publicaciones, a pesar de que no sean para nada interesantes. El problema está en eso, en centrar en un marketing y una idea en la que digas, voy a enseñar las cosas ya no solo con lo que yo pretendo, que es un método de enseñanza o una forma de animar a la gente a hacer, sino que también lo vendes con la persona que eres, con lo que haces, con tu ejemplo. Ese tipo de Justo. cosas son las que Sí. realmente acaban vendiendo y eso es a lo que quería centrarme más, ¿no? Que también es cierto que lo vas a llevar a las redes sociales porque no somos ¿Quién idiotas y hoy en día es un canal Obvio, sí, sí. ideal. Pero me quería centrar en ese aspecto y criticar un poquito brevemente el tema de que hoy en día en realidad mucho conocimiento está ahí afuera. El problema está en que no está ni compartido correctamente ni consumido correctamente. Con lo cual al final lo que acabas es teniendo un batiburrillo que, pues bueno, que te acabas comprando 20.000 cursos y que a lo mejor no usas nada o que a lo mejor esa información que tienes es pobre porque no ha sido enseñada de la forma adecuada o todo lo contrario. Entonces hay que ser cuidadoso con ese tipo de cosas. Y yo creo que es importante que en este caso, pues lo que comentaba Andrea, pues que lo centre en eso, en su valor añadido y en irlo expresando poco a poco. Es algo que va con el tiempo. Entonces, bueno, más o menos dejándolo por aquí, yo creo que el tema de emprendimiento es algo que está guay, que podemos centrarlo un poquito más en algún momento en temas marketing, economía y demás. Y nada, poco más. ¿Queréis mencionar algo en Yo quería este? exprimir más a Andrea, pero ya Dale, querías dale, cortar caña. ahí. Sí, yo creo que más o menos estamos bien y además Andrea vamos a Yo tener quería para rato. hacerle una pregunta. Pero dale caña. Una La pregunta. última pregunta para ti. A ver. Me ¿Qué agarro. hace un violonchelista? ¿Cómo es el día a día de un...? O sea, vale, voy a clases pero que tengo matemáticas musicales, no sé, lenguaje musical. ¿Qué hace una persona que estudia el violonchelo, que estudia música? Porque, vale, voy al conservatorio, que te tiras las 8 horas, bueno, las 6 o las que estés ahí practicando, o tienes diferentes... Cuéntame un poco, venga, y ya lo cerramos. Vale, muy bien. Pues bueno, tú tienes tus clases, no tanto de instrumento, pero también tienes pues de armonía, que al final son como las matemáticas de la música. También Tanto se historia. reía Emilio, mira, hay matemáticas en Sí, la sí, música. es verdad. ¿Qué te O sea, crees que uso al yo todos los final- días en el piano, tío? Joder. Pues, ¿por qué te reías, sinvergüenza? Continúa, por Bueno, favor. el caso que realmente no lo voy a explicar por asignaturas porque cada conservatorio lleva un ámbito y tal, pero sí como por secciones. Tipo, tienes la parte científica, ¿no? Pues de las mates de armonía, de composiciones, de obras, de tal. Y luego tienes la parte histórica que también pues te formas en otros artistas. O sea, es como empaparte del mundo, del conocimiento vale, música. ¿Qué más gente hace música, no? Luego también formarte a ti con esto del coaching. O sea, yo pienso que para un músico es muy importante porque lo que comentábamos antes del fracaso, el cómo enfrentarte a una nueva obra, a un nuevo reto,
esto es muy importante, el estar tú bien físicamente, o sea, hacer deporte, alimentarte bien, tener tus horas de sueño. Y algo que igual la gente no se lo espera, que un músico, mi consejo es que visualice mucho, que haga mucha meditación, porque es un punto de anclaje a ese momento de puesta en escena. El visualizarte mucho como bien sea en el fracaso o bien sea en el éxito. Y eso, un poquito Muy de bien, todo. pues ya, Ay, ya algo pasa. más importante también. En esto de formarte, ir a conciertos, por favor. Hay que Vale. ir a los conciertos. Sí. Sí, sí, sí. A ver, es un mundo. O sea, el tema de la música Y los es das un tú mundo. también, ¿no? Me imagino. Obviamente, sí. Yo formo parte de una banda, de la banda de mi pueblo, la municipal, y es maravilloso porque te encuentras a muchísimas generaciones ¿Pero ahí. banda u orquesta? Banda con instrumentos de viento, saxofón, trombón, Pero eso suena más a percusión. charanga, ¿no? Decir una banda No. que... No. También hay charangas, también las hay, Ay, Dios mío, obviamente. ¿a quién hemos traído, por favor? ¡Qué desprestigio! Banda. Una orquesta, ¿no? Están las orquestas que hay violín, hay contrabajo y también hay instrumentos de viento, pero por ejemplo el saxofón no está en una orquesta de normal. Eso es. Entonces eso sí lo encontramos en una banda. A ver, para algo que eres más culto que yo, no te rías, ¿vale? Porque en todo lo demás puede que yo te gane. Joder, con la ¿vale? Bueno, la cultura se entrena, o sea, no te Vale, preocupes. eso es. Es que yo os ayudo. hemos venido a hablar de música que yo pues me sacas de Cruz Carfuné, ¿no? Y de y de Daddy Yankee y poquito más. Que nada, es broma, es broma. No, es broma. Pero sí, ya vamos cerrando ya por aquí este capítulo de hoy, que el presentador se nos está poniendo nervioso con el tiempo. Creo que hoy vamos a prescindir de nuestra sección de noticias y prometemos que en la que viene va a haber doble de noticias. Y Perfecto. vamos con las recomendaciones. Y vamos con nuestra sección de recomendaciones porque, bueno, nada más que teniendo aquí a Andrea, que, bueno, podríamos estar horas y horas grabando y por hacerlo un poco más ameno, incluso vamos a irlo recortando, pero que vamos a permitir también que vuelvas cuando quieras. Ya te lo digo desde Estoy aquí. encantada. Y que incluso ya no solo te traeremos a ti exclusivamente, sino que te traeremos con alguien más para que tengamos aquí un diálogo abierto y comentemos ciertas situaciones y cosas porque está súper guay. Y queríamos preguntarte, pues eso, ¿qué recomendaciones como tal nos darías así de primeras de cosas que, bueno, pues a lo típico, que no estamos muy acostumbrados a veces, que es la música? Luego voy con las recomendaciones que siempre pedimos a todas las personas, pero a ti en especial, ya que eres de ese campo que me gusta tanto, que es la música, ¿qué recomendaciones musicales harías a alguien? Y si quieres, pues por géneros o como te venga en gana. Esto aquí no Y existe. yo te voy a pedir la ley. de un libro de música o de Libro. crecimiento personal o de lo que sea. Bueno, de lo que sea, de esos dos aspectos. Que nos recomiendes uno. Eso es. Emilio te dice algo de la música y yo un libro de música o de crecimiento personal o de algo que te haya gustado a ti. Pues mira, voy a empezar por esto del libro, que pienso que es más corto. Es uno que justo me estoy leyendo yo ahora, que se llama Tus zonas erróneas, y me ha ayudado mucho porque me ayuda a identificar aquello que tengo que mejorar. Y creo que es un buen libro para iniciarte en este mundo de conocimiento, autoconocimiento de ti mismo, ¿no? Y de puesta en marcha. ¿Vale? ¿Tus zonas erróneas de? ¿De quién era? No recuerdo. ¿No recuerdas? Bueno, vale. Pues Bueno. que quede aquí marcado. Sí, San personas Google y fuera. erróneas. Eso es. Sí. Vale. Bueno, ese como libro y recomendación musical. Musical, yo soy muy romántica, entonces algo del romanticismo o incluso de Fauré, el compositor Fauré no es muy conocido y pienso que hay vamos, Perfecto. unos conciertos Tira maravillosos para de cello. alguien que sea neófito en la música, o sea, en la música clásica, como puedo ser yo, que lo Ajá. podamos encontrar fácil. Buscando Ujú. Fauré, ¿te has dicho? Fauré, Fauré. Fauré, sí. Vale. Sin más. ¿Y ahí algo en concreto o lo que nos salga Sí. vamos tirando del Pues hilo? yo amo la elegía de Fauré. Vale, pues Sí, la elegía es de Fauré. muy intensa. Perfecto. Perfecto. Y ahí, ya de pues música convencional a la que estamos acostumbrados, ¿alguna que te llame la atención o que crees que es particular, que la gente no conozca y que crees que puede... ¿Algún artista así llamativo? Pues a mí me gusta mucho alguien de mi tierra que se llama Rosalén, igual la conocéis, o sea, Sí. es manchega, de Cuenca, Sí. maravillosa, y tiene una canción que me gusta muchísimo, se llama Porque las hadas existen.
y habla pues de la mujer, y ya no de la mujer, sino de una persona pues que brilla entre el resto y que cambia, pues, el encontrarte con esa persona te cambia el día. Y eso, me gusta mucho. Girasoles, de ella también es muy bonito. Y nada, también voy a recomendar a unos chelistas que vienen justo a España y estoy a ver si cojo entradas para ellos, que se llaman Chuchelos. Oh, Chuchelos. Son Lo buenísimos. estaba esperando. 17 de septiembre, sábado. Cuesta un huevo encontrar entradas. Sí. Muchísimo. Han tocado en Mérida, esa bonita ciudad, y encima han tocado en el Coliseo Romano en su momento. Sí, algo así fue. Bueno, vamos. Coliseo de teatro. Mérida Augusta. Eso es. Sí. Y- Y aquí vienen al Wiking Center. Oh, Sí. pues me la apunto, Sí, sí, porque sí. voy a buscarlo. Además que yo fue uno de los primeros que escuché grupos musicales de cello, y es que ver cómo lo disfrutan, cómo se vuelven salvajes en el escenario es brutal. O Ara Malikian, que es pues, otro del mismo, son maravillosos. Qué guay. Bueno, pues nos quedamos con estas recomendaciones. Y ahora la pregunta pues pertinente que siempre hacemos realmente a todos nuestros invitados, que es alguna cosa que nos quiera recomendar que no se conozca a nivel ya esto de cualquier cosa. Que no sea Que convencional. no sea convencional, que sea, y no tienes que estar ya centrado en la música. Un sitio, un lugar, el una coaching, exposición, un parque que te haya gustado, ver el atardecer, lo que te salga a ti. Sí, os cuento. Bueno, yo soy de Toledo, soy toledana, y hay un parquecito justo al lado de un puente, el puente San Martín, y hay unas vistas preciosas del atardecer y además hay una tirolina. Y a mí que me encanta, vamos, recomendadísimo. Sí. Vale, pues ir a Toledo, Toledo, y una a ciudad. ese parque y a Brutal. montarnos en tirolina. Eso Genial. es. Y bueno, también tenías como una recomendación de algo que querías hacer, pero que todavía no habías hecho. Tienes tu espacio para poder recomendar. Gracias. Full de recomendaciones, la Venga. gente yo creo que se va a saturar, Hoy nos pero saturamos, bueno, venga. pero ya está. No hay noticias, pero nos saturamos con recomendaciones y ya os dejamos en paz. Bueno, te refieres al museo, Eso supongo. es. Vale, porque también está mi TED Talk, entonces digo, no sé cuál de las dos. Todo, dale a todo. Pues bueno, en Toledo también hay un sitio que estoy deseando visitar, que es el Museo Cromático, y tienen pues muchos instrumentos de cualquier sitio del mundo que están pintados a mano. Además ahí siempre hay música en directo, bien guitarra, piano y vino. Amante del vino, es, vamos, maravilloso. Denominación de origen Castilla-La Mancha. Obviamente. Y Madridejos o con sobra, el mejor sitio. Vale. A mí me gustan más ese tipo de recomendaciones, la verdad. Voy a tirar por Pero la bueno. tierra, madre mía. Obviamente. Yo tengo las dos tierras que confluyen con. Uf, qué miedo. Con el vino. Vale. Y sobre el tema también de la TED Talk. Sí, pues ahí es un vídeo que uno mis dos pasiones, tanto la música como el coaching. El título es La música como vía de metamorfosis, y bueno, ahí pues vais a encontrar muchos mensajes que me han ayudado a mí a tomar esta decisión y pues a hacer lo que hago. Qué guay. Pues bueno, vamos a dejar en lo que viene siendo la caja de comentarios de YouTube, para los que escuchéis en YouTube, el enlace, y a los de Spotify, pues bueno. Pues el MD de Emilio. El MD ya ve. Y que nos lo pidan, claro, y así a ver, charlamos un poquito con vosotros. Y nada más, pues... Recordad que nos podéis seguir tanto en Spotify como en YouTube como en iVoox. Eso es. También tenemos cuenta de Instagram Y TikTok. y de TikTok. Oh. Así que ahí nos podéis encontrar. Recordad, MDs abiertos. Y nada más. Nada más, eso sería todo. Esperamos que realmente lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado con nuestra invitada de hoy, Andrea, y que tú hayas disfrutado. ¿Lo has hecho? Un placer Muchísimo, tenerte muchísimo. aquí, Andrea. Eso A es. vosotros, de verdad. Y como ya hemos dicho, pues te queremos nuevamente por aquí, así que iremos Por supuesto. hablando y con nuevos temas. Así que, pues nada, sed felices, pasadlo bien y que esperemos que os haya gustado mucho. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao. Sí, me lo pasé súper bien, qué guay. Me alegro. Dame los subos, porfa. Dame los subos. A mí solo No me lo esperaba. A mí solo me importa la pieza.